Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy vamos a comenzar nuestra conferencia de influencia perdurable con el pastor Arturo Andrade. Muy agradecidos por estas conferencias de liderazgo y estamos con mucha expectativa. Gracias, Pastor Arturo, por estar aquí y vamos a orar. Padre, gracias por estas clases, estas conferencias, gracias por el pastor Arturo y por lo que tú tienes para impartirnos, Señor. Yo te pido que abras nuestras mentes, nuestros corazones para guardar tu palabra en nuestros corazones y que esta palabra dé fruto. Te lo pedimos, bendice al pastor Arturo, su familia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pastor Arturo, le damos la bienvenida. Muy buenas noches a todos, gracias al Señor por este tiempo de conferencia iniciando el mes de mayo. Es increíble cómo hace tan poco estábamos celebrando que comenzaba el 2023 y en esta ocasión ya estamos iniciando el quinto mes del año. Bueno, esto es como algo sorprendente para mí, pero le damos gracias a Dios que podemos seguir aquí y que Comprensión de los Tiempos ha sido fiel a su llamado, a su misión, y cada mes tenemos una conferencia muy especial para todos ustedes. En esta ocasión vamos a tener el tema influencia perdurable, un liderazgo que trasciende. Entonces va a ser algo muy interesante que podamos trabajar sobre este tema, porque los líderes hoy, y de verdad con este avance tan vertiginoso de los tiempos, pues necesitan realmente trascender hacia las nuevas generaciones. Necesitamos traspasar nuestros principios, valores, misión, llamado, todo lo que Dios nos ha dado a una nueva generación de líderes que van a abrazar la causa de Cristo, que van a tomar en sus manos el liderazgo y seguir adelante con este llamado a la iglesia de alcanzar a todos para Cristo, de que todos sepan que Jesús es el Salvador, y por supuesto los principios de liderazgo son los que nos permiten hacer esto bien. Ahora, los principios bíblicos de liderazgo sirven para cualquier persona y para cualquier circunstancia u organización donde se encuentre. O sea, los principios de liderazgo bíblicos se aplican muy bien a aquellos que lideran en su familia, a aquellos que están casados y tienen hijos o hacen parte de una organización familiar. Los principios de liderazgo bíblicos se aplican muy bien en ellos. También para aquellos que hacen parte de organizaciones en diferentes maneras en la sociedad. Entonces eres parte de una empresa, de una organización, de una ONG, en alguna manera estás liderando, estás trabajando, estás adelante con otras personas, haces parte de equipos. Bueno, los principios de liderazgo bíblico se aplican muy bien a todas estas organizaciones, a todos estos equipos, a todas estas cosas que hacemos. Y es más, es el liderazgo lo que lleva adelante este mundo en muchas cosas. La ciencia avanza muchísimo porque se aplican principios de liderazgo. Las empresas innovan y generan tecnologías que nos sorprenden cada vez porque aplican principios de liderazgo. Y bueno, es por eso que le damos como un tiempo a esto. Y la iglesia, por supuesto, con su más noble y trascendente llamado de alcanzar a las personas con el Evangelio de Jesucristo, para que las personas tengan salvación, tengan vida, un destino eterno asegurado al lado de Dios al conocer a Jesús, pues necesitamos aprender, reconocer y sobre todo formar a otros líderes en esta misión. Así que de eso se trata este tiempo. Ahora vamos a leer una cita bíblica en el Salmo 78-72. Si usted descarga su cartilla, ahí puede ver que dice: los líderes y los ministerios en la iglesia existen para invertir en la superación personal y espiritual de los creyentes. Y mira que el Salmo dice: lo cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió con manos diestras. Estamos hablando de este cuidado y de esta dirección, pero ¿de qué manera? Con una sinceridad de corazón
y con manos diligentes, con experiencia, con capacidad. Así que desde los salmos vemos que la pastoral, el cuidado de Dios, el liderazgo que Él tiene sobre nosotros, en ese momento hablando del rey David, pues lo cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió con manos diestras. Y nosotros, líderes en la iglesia y diferentes ministerios en la iglesia, pues estamos para ayudar a los creyentes y capacitarlos para que cumplan con los planes de Dios en ellos y con ellos. Y mira, no, lo interesante de todo esto es que Dios sopla vida en nosotros, nos da una vida espiritual, nos transforma, nos da poder y nos permite ser testimonio de su gracia, de su amor y de su poder. Y entonces las personas que observan la vida de un creyente que está sometido a Dios, que anhela vivir para Dios, pues van a ser impactados con ese tipo de vida y van a querer entonces alcanzar esta misma vida que Dios ofrece. Este testimonio entonces es el que está produciendo más y más la obra de Dios en este mundo. Ahora, ¿por qué entonces algunos creyentes no como que lo logran? Bueno, puede ser que ellos dan un testimonio de Cristo, pero no tienen el entrenamiento, la formación, no se lanzan, no se atreven a contar lo que Dios está haciendo en sus vidas y ayudar en esta obra de Dios. O puede ser que sencillamente no quieren hacerlo, se quedan callados, son tímidos. Bueno, hay multitud de motivos. Lo cierto es que en la comunidad de cristianos, el liderazgo, los pastores, los que cuidan, los que ayudan como líderes en la iglesia, tienen un llamado claro a motivar, a ayudar, a entrenar a todos los creyentes para que el testimonio de Jesucristo se multiplique por toda la tierra. Entonces, esta es una gran necesidad y que preparemos y entrenemos al pueblo de Cristo para que cada vez más ellos puedan ser liberados y hacer la obra del ministerio, aprendan a escuchar la voz de Dios, estén animados a orar por los enfermos y bueno, todo esto. Y este es el tipo de gente que todo líder cristiano debería estar levantando allá en su contexto de iglesia local. Ahora, no es, no es el ministerio de los líderes en la iglesia un ministerio llamado como a tener especialistas en la iglesia. O sea, la congregación no debería ser un espectador pasivo de un ministro muy, muy capaz y que hace todas las cosas para la comunidad, porque esto trae grandes limitaciones en el testimonio de Dios a este mundo perdido. Así que tenemos un claro llamado de Dios a multiplicar el liderazgo, a entrenar a los creyentes, a equiparlos de tal manera que puedan salir y hacer la obra de Dios. Y cuando lees el libro de los Hechos, esto era lo que ocurría con las primeras iglesias que se formaban. Venían los creyentes, recibían a Jesús, los líderes los entrenaban, les mostraban, ellos salían y seguían haciendo la obra de presentar a Jesús. Y bueno, ahí vemos lo que ocurre. Ahora, en el libro de los Hechos capítulo 9 versículos 3 al 6, cuando Pablo viajaba a Damasco siendo un perseguidor y llevando cartas de autorización para perseguir a los cristianos, recuerdan que él fue confrontado en ese camino, él cae y bueno, es confrontado completamente con este tema de su vida, su persecución, y él hace dos preguntas ahí muy interesantes. Él primero pregunta, ¿quién eres, Señor? Es lo primero que se le ocurre. Y luego preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Esas deberían ser las dos preguntas
que deberían guiar la vida de todo líder cristiano. ¿Quién eres, Señor? Tener una clara comprensión de quién es Dios y qué quieres que yo haga. Una claridad en cuanto a la visión, el propósito, el llamado de Dios para nosotros. Así que anímate a hacer las mismas preguntas que Pablo hizo y que tú puedas conocer quién es Jesús y lo que Él quiere que tú hagas. Ahora, ¿no podríamos comenzar de una vez hablando sobre ser mentor, formar líderes, equipar una nueva generación de líderes emergentes, reconocerlos, reclutarlos, entrenarlos, que pues eso es lo que está ocurriendo y debería estar ocurriendo? Y solamente ponernos de acuerdo en esta conversación de conferencia de influencia perdurable, cómo equipar, reconocer, equipar, entrenar un liderazgo emergente que va a ocupar los lugares que se requieren en el próximo futuro. Pero primero necesitamos entender, bueno, qué cosas en nuestra formación y en nuestro liderazgo son claves desde la Biblia y cómo podemos estas traspasárselas a otros. Mira que a veces somos más rápidos en poder traspasar algunas tradiciones que tenemos en nuestra organización. Las organizaciones son más rápidas y les es más fácil traspasar algunas tradiciones, algunos sistemas, algunas buenas prácticas, y es fácil pasar eso a otros. En la iglesia parece que es lo mismo, parece que es más fácil a veces traspasarle al liderazgo emergente algunas buenas prácticas, algunas tradiciones, y bueno, con toda honestidad, a veces algunas prácticas no son tan buenas y se las traspasamos al nuevo liderazgo y después decimos, pero este líder, ¿por qué hace esto? Y fue lo que le enseñaron, realmente es lo que le traspasaron. Entonces, antes de empezar como a ver el tema de formación y mentoría, deberíamos ponernos de acuerdo en qué cosas sí son claves en el liderazgo cristiano, en el liderazgo en la vida, como principios muy claves que son donde deberíamos hacer el mayor esfuerzo para traspasar a una nueva generación. Entonces, el líder que Dios usa tiene un gran propósito en la vida. Entonces, el primer punto es el líder que Dios usa. ¿Quién es el líder que Dios usa? ¿Qué principios van a caracterizarlo? Tiene un gran propósito en la vida. El líder que Dios usa tiene un gran propósito en la vida. La Biblia dice aquí en Filipenses 3, 7 al 14, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura, a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Jesucristo. Entonces, hay un gran propósito en la vida y Pablo dice que pues el propósito no era lograr todas esas reconocimientos y todas estas victorias académicas,
reconocimientos públicos, influencia posicional en la sociedad. Y bueno, él habla de todo lo que tenía y podía haber alcanzado, y sin embargo él como que lo deja a un lado por ganar el amor de Cristo o por conocer el amor de Cristo. Y también dice que pues sigue adelante como enfocado en ese propósito que Dios le dio. Y bueno, ese es como el ejemplo de un líder que es muy admirado y que su influencia hasta el día de hoy se siente, pero porque se enfocó claramente en el propósito que tenía Dios en su vida. ¿Tienes claridad del propósito de Dios para tu vida? ¿Conoces el propósito que Dios te ha dado? Mira, tú puedes ser alguien que camina en esta vida, el mundo de los negocios, él es un trabajador excepcional, estás luchando en muchas maneras con muchas cosas para alcanzar logros, éxitos, pero ¿cuál es el propósito que Dios te ha dado para tu vida? Bueno, aquí hay unas preguntitas que usted puede hacerse y tal vez ellas le ayuden a discernir el propósito. ¿Cuáles son sus cargas? ¿Cuáles son sus dones? ¿Cuáles son sus talentos naturales? ¿Cuáles son sus deseos y pasiones? ¿Qué es lo que otros dicen de usted que tiene fortaleza? ¿En qué? ¿Qué oportunidades tiene frente a usted? Y bueno, al tener propósito, construir una visión desde ese propósito que Dios nos ha dado, particular a cada uno, pues es algo que ojalá tú estés siempre orando, preguntando, entendiendo y ojalá ya lo tengas muy claro. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Hay cosas como muy básicas en la Biblia y generales. Bueno, voy a servir, voy a amar a otros, pero algunos, por ejemplo, tienen una gran pasión por ayudar a la nueva generación, a los niños, por ejemplo. Entonces descubren que su propósito tiene mucho que ver cuando están sirviendo en los ministerios infantiles o a los niños en todos los lugares. Y así, pues esta no es como la conferencia para profundizar un poco sobre cuál es tu propósito en la vida o cómo discernirlo, porque pues lo que sí estamos aquí tratando de decir es que cuando tú tienes claro eso, pues es mucho más sencillo ayudar a otro a que encuentre el propósito en la vida y ayudarle en su formación. Eso es, eso es como lo vital ahí. Entonces, en ese sentido, necesitamos siempre pues como trabajar en esto del propósito, la visión, refrescarla, anotarla y tener esa claridad. Bueno, otro punto clave en cuanto a el líder que Dios usa, tiene que ver con que quita por la gracia de Dios cualquier obstáculo de su vida. El líder que Dios usa es uno que quitó por la gracia de Dios cualquier obstáculo en su vida. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Hebreos 12, 1 y 2. Quitémonos todo peso y especialmente el pecado que nos hace tropezar. Hay cargas o pesos que las personas llevan y no necesariamente son pecados, pero sí le impiden avanzar hacia el propósito de lo que Dios quiere. Por ejemplo, conozco personas que tienen un potencial maravilloso, pero el hobby que escogieron, que no es un pecado, les quita tanta concentración, pasión, recursos, interés en cosas que trascienden más.
Y pues no está mal tener un hobby, pero de repente es un peso que te impide llegar a un potencial mayor. Y pues ni hablar del pecado, ¿no? O sea, el pecado sí pues trae muerte y quita visión y apaga la vida y bueno, tantas cosas que hace el pecado. Como líderes en la iglesia y pastores entendemos cómo el pecado puede dañar tanto la vida de una persona y de una familia y de un entorno y da mucha tristeza porque al final como cristianos llenos de vida podríamos decir que no a las tentaciones y tener el poder de Dios en acción para decirle que no a esos hábitos, a esas decisiones pecaminosas. Y entonces yo te invito a que pues nunca es tarde para arrepentirse y para decir Dios, perdóname y no volver más en esa línea de hábito o pecado que te está deteniendo, que te está cargando, que te está oprimiendo y permite que Dios te libere, te salve, te sane, te perdone. Arrepiéntete de los pecados. Neil Cole en su libro Organic Leadership dice, si su ministerio está luchando por no tener líderes, entonces no hay que darle tanto énfasis al programa de desarrollo de líderes, sino más bien hay que reevaluar el sistema de hacer discípulos. La falta de interés es un síntoma de un problema mayor. La falta de vidas transformadas es lo que a veces no produce líderes cristianos mejores. Nuestro discipulado debería volverse a ver. Muchos pastores, cuando hablamos de este tema, ¿sí? Hablamos, ¿dónde están los líderes? ¿Dónde está el liderazgo emergente? ¿A quién estás formando? ¿Dónde están aquellos en los que estás invirtiendo tu vida? Y cuando las preguntas tienen por respuesta que no los ven, que no están, que no hay compromiso, que quién sabe en dónde andarán, pues hay que empezar a mirar, bueno, cómo estás discipulando, cómo estás ayudando a los creyentes a orar, a leer la Biblia, a caminar con Dios, a escuchar al Señor, porque quizás ahí es donde está la clave. Y créame, cuando nosotros hacemos un trabajo de discipulado, vemos cómo las personas empiezan a desarrollar un amor por Dios y un anhelo por la causa de Cristo tan increíble que pues solo nos toca reconocerlos, ya el reclutamiento es más sencillo. Pero si no estamos haciendo un buen énfasis en el discipulado, como dice Neil Cole, pues obviamente no vamos a estar viendo algunos creciendo acá. Así que el carácter, mis amados hermanos, requiere concentración, paciencia, morir a los deseos pecaminosos. Tiene que ver con el cambio del corazón. Y pues cuando eso está ocurriendo, cuando el discipulado está ocurriendo, cuando nos despojamos de todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado, cuando ponemos los ojos en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, entonces lo demás va a fluir. Y pues no quiero dejar por fuera de decir que para construir un carácter fuerte, que es lo que este mundo necesita, personas transformadas con un carácter a la imagen de Jesús, con un carácter fuerte, pues debes desarrollar una disciplina personal. Esto no es por arte de magia. Esto no ocurre como porque uno se acuesta y al otro día se levanta líder fuerte, desarrollo de carácter. No, esto cada día hay que ejercitarse en una disciplina personal. No hay atajo en esto. Eh, Lamentablemente a veces observamos algunos líderes que admiramos. Yo admiro a algunos de los líderes cristianos y líderes en este mundo hay que admirar. Pero admiramos a veces su posición, admiramos su influencia, admiramos su capacidad de toma de decisiones, pero no estamos reconociendo la disciplina personal a la que están sometidos. No estamos a veces reconociendo las renuncias que ellos están haciendo a muchas cosas para poder llegar a ese nivel de influencia y de digamos, exhibición de un carácter
fuerte a la imagen de Cristo. Y yo creo que ahí es donde deberíamos poner más nuestra mirada. Para construir un carácter fuerte, los líderes deben desarrollar seguridad e identidad personal. Es muy, muy difícil llegar a ser de gran influencia y sobre todo mentorear a otros si nuestra identidad personal y nuestra seguridad no está muy clara. Porque claro, imagínense, apenas empecemos a darle a algunos líderes emergentes el traspaso de nuestros principios y lo que hemos aprendido y cómo lo hemos aprendido. Y cuando ellos comiencen a crecer y a brillar y a hacer y con mayor frescura, si yo no tengo seguridad y identidad personal, pues voy a caer en el foso profundo de los celos, de la envidia, y ahí voy a estar saboteándome a mí mismo y tratando de hacerle trampa a estos líderes emergentes. Que Dios desea que se desarrollen y se levanten para un mundo que necesita más y más y más líderes cristianos que avancen el reino de Dios en esta tierra. Así que Dios nos perdone, pero necesitamos es arrepentirnos de la inseguridad y de verdad trabajar en nuestra identidad personal. Pero espero que ya después de tantos años de experiencia, veteranía, de caminar con Cristo, pues ya hayas alcanzado una seguridad y una identidad personal muy clara, muy fuerte. Si no, pues es un llamado a seguirlo haciendo, y en esta conferencia veremos algunos de estos aspectos apareciendo una y otra vez. Y por supuesto, un carácter fuerte desarrolla convicciones personales, valores bíblicos, ética cristiana. O sea, exhibe un comportamiento cristiano a toda prueba. Y esto pues es un desarrollo, se entrena uno en esto. Así que las circunstancias, los acontecimientos de la vida solamente van a revelar lo que hay dentro de nosotros. La prueba, como lo llama la Biblia, revela es lo que hay adentro. Si nuestro corazón está desarrollado, nuestro carácter está fuerte y desarrollado, la circunstancia difícil, el acontecimiento que venga, pues va a mostrar ese fruto del Espíritu Santo en nosotros. Si no, pues revelará que todavía nos falta, ¿no? Que todavía nos falta seguir trabajando en nosotros. Pues conversando sobre esto, mira, una etiqueta, un nombre impresionante, un certificado, un título, hasta un cambio de ambiente, no necesariamente produce la transformación profunda que el poder de Dios va a hacer en ti. Así que no vamos a equivocarnos en esto, no vamos a pensar que es que en otro país, en otra organización, con otra gente, con un título diferente, bueno, no, eso no es real, es sencillamente una apariencia. El carácter de verdad viene por una transformación del poder de Dios. Y eso, pues, es porque Cristo nos ha rescatado y luego trabajamos para sacar a flote lo que Dios sembró en nosotros, cultivamos nuestra vida cristiana. Todos los días hay que deshacerse de esa vieja naturaleza pecaminosa y vestirnos de una nueva naturaleza, un proceso fundamentado en la palabra eterna y poderosa de Dios, y por supuesto acompañados de una pastoral, de un liderazgo, de una comunidad. Porque pues si no, nos vamos creyendo que nuestro cristianismo es muy serio, muy seguro, pero muy solos. Y la verdad es que es en una comunidad donde esto se va a validar y se va a revelar. Así que el carácter se puede definir como liderarse a uno mismo, y cuando yo pueda liderar mi propia vida, tal vez otros me quieran seguir. Y el carácter es el fundamento en el que la vida de un líder se construye. Todo comienza con el carácter. Si la gente no confía en usted, pues no lo van a seguir. Y pues eso es lo que hace el carácter en un líder. El carácter comunica credibilidad, te van a creer.
Carácter conlleva respeto, carácter crea consistencia y carácter gana confianza. Es el tipo de líderes que van a largo plazo. Eh, ya después de más de 30 años de ministerio en la iglesia cristiana, de estar en una gran familia como es la iglesia cuadrangular, de tener el testimonio de muchos líderes a quienes pues conocí hace muchos años y aún siguen en la iglesia liderando y sirviendo. Bueno, uno se da cuenta que es su carácter lo que finalmente ha trascendido el tiempo, ya ha trascendido las organizaciones, ya ha trascendido las circunstancias. Son personas a las que les seguimos creyendo, les tenemos respeto, muestran consistencia y pues son dignos de confianza. Que Dios nos permita tener muchos más como ellos al final de la carrera, al final de años o décadas de disciplina, de carácter, de estudio, de sometimiento y obediencia a nuestro Dios bueno y fiel y poderoso. También he visto lo contrario, he visto líderes que llegan en un momento a una posición, hay mucho gozo y expectativa por verlos llegar, se espera que sus credenciales y su carácter estén a la altura de esas posiciones, posiciones de liderazgo, posiciones de respeto, de pastoral o de influencia sobre organizaciones y aún países. Y pues hoy no están, no aparecen. Y uno dice, pero ¿qué pasó? Y es una tristeza, ¿no? Había tanta expectativa, estábamos tan llenos de gozo de verlos llegar y luego ya no estuvieron más. Bueno, porque estas posiciones también traen grandes presiones y estas posiciones también hacen que el carácter de verdad que es seguro se vea y el que no, pues ahí se diluye. Y es muy triste porque pues obviamente sufrimos todos. Todos creíamos que ese sí era y no. Entonces, si hay un punto clave en toda la noche es este, o sea, trabaja fuertemente en desarrollar tu carácter a la imagen de Cristo. Permite que tu líder, tu pastor, tu mentor, las personas cercanas, cristianos maduros, puedan intervenir en ese proceso en tu vida y de verdad esto será lo mejor que puedes hacer en cuanto a traspasar a otros el liderazgo, a una nueva generación de líderes emergentes, este liderazgo. Bueno, aquí tenemos una nueva punto de líder que Dios usa. Entonces es uno que se ha puesto a sí mismo a la disposición absoluta de Dios. Se ha puesto a sí mismo a la disposición absoluta de Dios. Romanos 12:1-2, qué cita tan famosa y no podía faltar obviamente en este tiempo que hablamos de transformación, que hablamos de liderazgo, pues por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Así que no solamente para los creyentes cristianos, líderes cristianos que trabajan en la formación de otros líderes cristianos, es que este es un llamado para cada cristiano sobre la faz de la tierra, a que se entregue en una disposición absoluta a Dios, que seamos un sacrificio vivo y santo, un sacrificio que le agrade al Señor. Y bueno, es la transformación de Dios y la renovación de nuestra mente o entendimiento que nos ayuda a ver esa voluntad de Él.
Si eres un cristiano que trabaja en una empresa, si eres un cristiano empresario que lidera a muchas personas, si eres un académico, profesor, si eres una persona que eres parte del gobierno de una nación o de una ciudad, pues mira, cristiano, entrégale tu vida completamente a Dios, entrégale todo tu ser a Él y Él te usará. Para liderar a otros debemos desarrollar 3 actitudes y en total rendimiento a Dios. No debemos tener nada que comprobar. O sea, no trato de proyectar mi valor personal, trato de dar testimonio de la obra de Dios. No debemos tener nada que perder, pues si yo tengo una imagen o soy popular o soy un influencer, ya me siguen miles en las redes sociales, pero si luego por no querer perder esta imagen o popularidad, entonces ya estoy cambiando, estoy dejando de decir las cosas que corresponden al testimonio de Cristo, bueno, ya no estoy en disposición absoluta a Dios. No andamos con juego, somos transparentes delante de Dios, no tengo una doble agenda. Yo solo quiero presentar y proyectar la voluntad de Dios en estos tiempos. Y créame, Dios es lo más seguro, lo más relevante, lo más claro que hay en este momento, especialmente de nuestra humanidad. O sea, todo ha cambiado tanto, todo se ha diluido tanto. Las cosas que se tenían más seguras ya no son tan seguras. Lo que realmente tenemos es la claridad de quién es Dios, que no cambia, que es inmutable, que no hay sombra de variación en Él. Y por eso yo le voy a servir y voy a adorarle siempre. Bueno, un siguiente aspecto en esto de quién es el líder que Dios usa. Pues ya vimos que tiene un gran propósito en la vida, quitó por la gracia de Dios cualquier obstáculo de su vida, se ha puesto a sí mismo a la disposición absoluta de Dios. Y ahora pues el líder que Dios usa es uno que ha aprendido cómo prevalecer en la oración. Ha aprendido cómo prevalecer en la oración. Ese es el líder que Dios usa. Santiago lo dice de la siguiente manera. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vayan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecados será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Debería haber una conferencia solamente dedicada al tema de la oración. Es que es un tema no solo fascinante, sino súper profundo, interesante. ¿Cuándo se va a agotar el tema de la oración? Si es que a quien nos dirigimos y con quien conversamos es un Dios infinito, en poder y en gracia, en bondad, en todo la sabiduría. ¿Cuándo dejaríamos de orar y reconocer la grandeza de nuestro Dios? Ahora en la oración hay estadios, hay madurez, en la oración es donde se va revelando nuestra relación con Él, cuán profunda y madura está siendo. Yo, por eso cuando escribimos nuestras oraciones y nuestros devocionales, no sé si usted acostumbra a hacer eso, pero es buena práctica, escribir lo que Dios te está diciendo, hacer diarios de oración o diarios devocionales donde usted le cuenta a Dios y le escribe. Y es interesante cuando uno revisa 10 años después lo que oraba. Y uno dice, uy, no puede ser que yo oraba así. Y después de una década de caminar con Dios, aprender, conocer más, ha cambiado tu oración. Y créame, cambia. Pues el anhelo es que haya mayor madurez, que haya mayor compromiso, que haya mayor cercanía, intimidad y que tus oraciones vayan registrando
este cambio, esta transformación en tu vida. Jesús mencionó 3 clases de oración ahí en Mateo 7:7. Él dijo algo como, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Entonces, eh, como líderes que queremos prevalecer en la oración, pues aprendamos a pedir. Esta es la oración de fe. Con ella nos sostenemos de las promesas de Dios por fe. Hay una parte en la Biblia cuando en uno de los evangelios dice que la madre de 2 de los discípulos vino a pedirle algo. En otro de los evangelios dice que eran los 2 discípulos, hijos, los hermanos, que vinieron a pedirle que por qué no se sentaba uno a la derecha y el otro a la izquierda cuando Jesús viniera en su trono. Una petición muy interesante, ¿no? Jesús, queremos pedirte algo. Y Jesús dijo, lo primero que dijo fue, ustedes no saben lo que piden. Entonces, pues sí, tenemos ánimo en la Biblia para pedir, pero entonces pedimos conforme a las promesas de Dios, nos sostenemos en ellas. Necesitamos decir a Dios que nos enseñe a pedir, como Él les enseñó a esos discípulos. También Jesús habló de buscar. Esta es una oración, esta es digamos, la actitud en la oración que se dedica, que está perseverando, busca, busca conocer la voluntad de Dios, profundiza en esto, busca, busca. Y la Biblia dice que si sigues buscando, lo encontrarás. A veces la sabiduría es escasa y esquiva, pero cuando buscamos en oración, encontramos la respuesta que Dios quiere darnos. No habría palabras para seguir afirmando y animándote a que pidas y busques. Y por supuesto, llama. Esta es la oración de intercesión, llamar. Con ella oramos por la persona que no puede o no va a orar por sí misma. Entonces al que llama, sigue llamando y la puerta se te abrirá. Llamamos, intercedemos. El líder es uno que ora por otros, ora por aquellos que quiere ver formarse, ora por aquellos que van a sucederlo, ora por aquellos que están en el proceso de alcanzar el nivel requerido. Y a veces es porque ellos mismos no se dan cuenta de lo que necesitan, a veces es porque ellos no están ahí llegando, pero la intercesión es eso. Llamamos y la puerta se abre. Bueno, sigue esta guía, esta ruta de Jesús, Mateo 7:7, pedir, buscar, llamar. Y bueno, vas a ver cosas sorprendentes cuando aplicas esto a la oración. Se puede aplicar a muchas cosas, pero si lo aplicamos a la oración, tiene unos resultados interesantes. Y como dije, o sea, no quiero subestimar este asunto, deberíamos hablar mucho más de la oración, de tener casas de oración, de tener momentos como líderes para orar. Eh, Deberíamos tener mucho más que eso. Algunas conferencias sobre liderazgo deberían más bien volverse cumbres de oración. Yo creo que sí, pero también cada uno debe desarrollar ese tema de manera personal y no lo puedes dejar a un lado si estás empeñado en el desarrollo del liderazgo. Ahora, el líder que Dios usa es un estudioso de la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Y segunda de Timoteo 2:15 dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Así que los estudiosos de la palabra de Dios examinan las escrituras, entienden su significado, ponen en práctica el factor H
Si usted quiere saber cómo interpretar de la manera correcta, y créame que una interpretación bíblica buena es lo más saludable para la vida espiritual, entonces anímese a tomar la conferencia Factor H que Comprensión de los Tiempos ofrece en su panel de enseñanza, en toda la oferta que tiene allá en su página web o en el YouTube, y pues profundice los temas de la hermenéutica. No es un asunto complicado, ¿sabe? Los principios orientadores para la correcta interpretación bíblica no son muchos, son como 10, y usted puede ejercitarse en ellos, y así sus estudios personales de la Biblia van a ser mucho más animados. Solo le dejo con estas preguntas. En un tiempo, ¿qué significó para la audiencia original? En todo tiempo, ¿cuál es el principio universal y eterno que podemos aprender? Y en este tiempo, ¿qué debemos hacer en respuesta a ello? Si usted solo se mete en estas tres preguntas, ¿qué significó para la audiencia original? ¿Cuál es el principio universal y eterno? Y hoy, ¿cómo lo podemos aplicar u obedecer? Pues ya estarás haciendo una hermenéutica mucho más saludable, mucho más cercana, mucho mejor, y ayudar a otros en esto. Bueno, como ya vimos esto, pues vamos a mirar, y como hay una conferencia para esto, vamos a seguir en la siguiente. El líder que Dios usa tiene un mensaje vital que cambia vidas para un mundo perdido. Tiene un mensaje vital que cambia vidas para un mundo perdido. Aférrese a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Tiene un mensaje vital que cambia vidas. ¿Sabe? Pues a la búsqueda de algo novedoso, de algo sensacional, de algo espectacular, a veces las iglesias también están como en esta búsqueda, pero no, nuestro mensaje es uno, es vital, es el que transforma. No hay que ponerse a tratar de buscar un mensaje distinto al que Jesús ya nos presentó. Claro, este mundo siempre está a la búsqueda de cosas novedosas y sensacionales y espectaculares. Eso es una realidad. Pero en el Evangelio, en la transformación de vidas, en lo que una persona necesita, no, aquí no hay ninguna novedad. Jesús vino dejando el cielo, murió en una cruz para salvar a todos aquellos que deciden entregar su vida a Él. Como tú quieras presentar este mensaje, pues adelante. Pero el mensaje como tal que cambia las vidas es solo ese. El mensaje, el evangelio de Jesucristo es el que tiene el poder para hacerlo. Así que el apóstol Pablo allá les dijo a los romanos: siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos y con los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero, también a los gentiles. El apóstol Pablo entonces expresa tres actitudes concernientes al evangelio, y espero que ustedes las tomen muy en serio en esta noche. Estoy obligado, dice el apóstol en el verso 14, estoy obligado. Tengo una gran obligación con todos los que habitan este mundo. Compartir el mensaje del Evangelio de Jesucristo es una deuda que yo tengo con el mundo. No debería estar menos que eso en mi obligación. Estoy ansioso, dice el apóstol, así que estoy ansioso por visitarlos a ustedes. Hay una urgencia para compartir con el mundo este Evangelio. Y por último, la actitud de Pablo es: no estoy avergonzado
Lo compartiré porque es el único mensaje que puede salvar. Estoy obligado, ansioso y no avergonzado de este evangelio. Según Pablo en Romanos 1, 14 al 16, debería ser la actitud que todos nosotros deberíamos tener. Así que Dios usa al líder que tiene un mensaje vital que cambia vidas para un mundo perdido. ¿Cuál es este mensaje? Que Jesús salva y transforma. Y bueno, adelante a presentar esto a todos. Bueno, también después de una experiencia pastoral de mucho tiempo, usted no se imagina el gran gozo de ver a las personas llegar a Jesús y ver cómo sus vidas son cambiadas, sus familias restauradas, todo ese potencial volviéndose algo tan poderoso en estos tiempos. He escuchado los testimonios en la iglesia de personas que decían: cuando yo llegué tenía estas condiciones, estas eran mis circunstancias, estos eran mis pensamientos, y luego verlos tan cambiados. Otras circunstancias, otras cosas, pero sobre todo personas confiables, personas que les creen, personas que empiezan a obtener el respeto y la admiración de sus familias y de otros, cuando nadie les creía, cuando nadie los tomaba en cuenta, cuando nadie creía que ellos podían aportar algo bueno a sus familias, y más bien todos nerviosos de que estos les iban a ir a quitar y a cambiar. Eso es ese milagro que ocurre en la vida y que no toma, a veces no toma ni mucho tiempo en ver este poder de Dios actuando en personas que le entregan su vida a Dios y empiezan a disciplinarse en obediencia a la palabra de Dios. Eso es impresionante. Yo alabo a Dios por eso. Eso no lo hace el pastor, ¿sí? Eso no lo hace la comunidad, eso no lo hace ningún curso, eso lo hace Dios. Y eso es fascinante, es emocionante. Y más cristianos deberían tener esta oportunidad de ver la gracia de Dios actuando en las personas. Yo creo que por eso es que cuando Pablo le decía a los romanos: no, yo estoy obligado a compartir el mensaje de Jesús, yo estoy ansioso de ir a ustedes y compartirles esta buena noticia. Yo no estoy avergonzado de este evangelio que es poder de Dios en acción. Yo puedo decir lo mismo después de ver todo lo que Dios hace en la vida de alguien que lo entrega al Señor. Y mira, no solamente, y esto es muy importante, o sea, he conocido a la gente de la vida dura, como dice, los que han salido del lodo cenagoso, ahí sí, mejor dicho, claro que sí. O sea, ya en las últimas de sus vidas y la única y última oportunidad era entregarle su vida a Dios, recibir a Jesús, y hemos visto los milagros sobrenaturales ahí. Pero ¿sabe una cosa? También lo he visto en las personas que parece que no les faltara nada. Aquellos que tienen una educación, tienen una familia, tienen una casa y cosas en abundancia, y por la gracia de Dios con la oportunidad de llevarles este mensaje vital que cambia vidas a ellos que también están perdidos, teniendo dinero, teniendo todo, están perdidos y lo reconocen, se dan cuenta que necesitan un cambio en sus vidas. También los he visto entregando sus vidas a Cristo y los he visto cambiar y los he visto ser transformados. Y es interesante, mucho de sus recursos, mucho de su experiencia, mucho de su influencia comienza a ser usada por Dios para que el mensaje vital que cambia vidas siga corriendo y proyectándose en otras personas. Y eso también lo he visto. Así que todos, sin excepción, pues que pensemos que lo necesitan o que pensemos que no, no, todo ser humano necesita este mensaje. No, ahí no vamos a equivocarnos. Lo necesitan todos los seres humanos. Y pues doy testimonio de eso y seguiré
dando este mensaje. Y la formación de un liderazgo cristiano para este mundo es uno que comprende que ya tenemos un mensaje y es el que nos impulsa cada día. Bueno, ahora nos vamos a la que sigue, que es pues Dios, el líder que Dios usa es uno que escoge servir en actitud y en acción. Es uno que escoge servir en actitud y en acción. En Filipenses 2, 5 al 11, Pablo escribe acerca de cómo nosotros debemos abrazar el mismo sentir que llevó a Jesús a liderar por medio del servicio, en actitud y en acción. Vale la pena leer una vez más esta cita bíblica que es tan famosa, pero tan estimulante. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios que fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Jesús hizo mucho énfasis en el liderazgo de servicio. Es la actitud que no solo él demostró, sino también es la actitud que espera de todos aquellos que sirven en la iglesia. Él enseñó que todo líder cristiano debe tener una actitud de siervo. Jesús dio el ejemplo de un liderazgo marcado por un espíritu de servicio humilde. Pues el fruto del espíritu, la mansedumbre, se veía en él porque él podía exigir, pedir, hacer que todos le sirvieran. O sea, si alguien que tenía el poder y todo para que el mundo se doblegara ante él era Jesús. Y sin embargo, él fue a servir a este mundo. Así que el liderazgo se levanta naturalmente cuando alguien se determina a servir. Y esto generalmente empieza con una necesidad. Esa necesidad provoca pasión en una persona. Esa persona actúa en respuesta a la necesidad y esta acción mueve a otros a cooperar. Yo les quiero contar el testimonio de una chica cristiana. Buen trabajo, una profesional muy dedicada. Tenía a su cargo un equipo de investigación y desarrollaban productos nuevos. Y bueno, pero una mujer que ama a Dios con todo su corazón. Un día decidió, pues vio la necesidad de unas personas que no tenían, creo que no tenían ropa para sus hijos. Y ella fue tan conmovida por esa necesidad que ella comenzó a comprar, fue y compró alguna ropa. Y cuando algunos de sus amigos comenzaron a escuchar qué era lo que estaba haciendo, ya les contó. Y entonces se generó, fue un movimiento. Y entonces eso dotaron a toda esa familia de mucha ropa, a todos esos niños. Y es así de sencillo, o sea, no lo impulsó una iglesia, no lo hizo una comunidad, no fue todo un trabajo de un liderazgo ya establecido. No, fue una cristiana profesional, joven, que vio una necesidad y eso movió tanto su corazón que al actuar en respuesta a eso generó la acción de otros a cooperar. Y lo he visto en muchas formas esto mismo. Habían un grupo de niños en una comunidad también muy pobre. Para la Navidad, unos cristianos de una iglesia, jóvenes profesionales, decidieron llevarles regalos. También ellos mismos fueron los de la iniciativa. Y no solamente llegaron con los regalos, sino con un programa para ayudar a estos niños. Bueno, así es como se genera el liderazgo, así es como se levantan naturalmente. Pero es el servicio la clave acá. Ahora, este mundo parece que nos trata de mostrar que el liderazgo tiene que ver con una posición, pero el verdadero liderazgo tiene que ver es con el servicio. Y aún en esos grandes liderazgos que uno ve, muy en lo esencial está el servicio que ellos hacen a sus organizaciones. Finalmente, sin ese servicio no tendría sentido su posición, ni su título, ni nada de eso. Sin embargo, exaltamos más los beneficios y los títulos que darnos cuenta que lo esencial o lo fundamental
en realidad es el servicio. Y pues ahí es donde necesitamos empezar a comprender que al desarrollar un liderazgo emergente, más que anhelen nuestra posición, deberían anhelar la capacidad de servir a otros desde un área de influencia mayor. El líder que Dios usa es uno que aviva los dones en él mismo y en otros. Aviva los dones en él mismo y en otros. Ese es el líder que Dios usa. En primera de Timoteo 4:13 al 16, ustedes ven ahí que Pablo le dice a este joven pastor: hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Así que aquí tenemos un consejo muy sabio de este pastor Pablo, traspasándole liderazgo a este joven pastor Timoteo. Aviva el don, no descuides el don espiritual, sino que lo esté siempre avivando, refrescando, progresando. Así que los líderes se levantan de manera natural cuando encuentran su don y lo usan para servir. Generalmente sigue este orden. El líder identifica un don natural primario, luego desarrolla ese don, luego inserta ese don en un lugar de servicio, ese don le provee una plataforma de influencia y por último el líder florece por su don. Pero bueno, eso es como una progresión interesante y podemos dar testimonio de ella en cuanto al don que Dios nos ha dado. Ahora vamos ya a los últimos puntos claves en esto de el líder que Dios usa. Es lo suficientemente seguro para impartir poder a otros. Wow, no nos cansamos de decir esto, y seguramente pastores con mayor influencia y más recorrido te podrán decir y nos podrán decir que siempre se debe hablar acerca de que necesitamos tener seguridad personal. Es una de las condiciones claves para poder desarrollar liderazgo en otros. Si yo no estoy tan seguro de mí mismo, entonces pues no lo voy a hacer, porque voy a hacer es intimidado, voy a tener temor, voy a tener otras emociones ahí que no me van a permitir ver el desarrollo de otros líderes. Lo increíble es que Dios sí lo va a hacer, de todos modos Él lo va a hacer. Y yo veré llegar a unos que me superan y me dejan, y no habrá manera que yo pueda evitar eso que ocurre. Eso es la realidad. He preguntado, bueno, ahora soy un líder nacional, presido la Iglesia Carismática Cuadrangular en Colombia. Estoy moderando el concilio regional, se llama SIGSA Norte, varios países, presidiéndolos, moderándolos. Hago parte entonces de este gran conglomerado de líderes del concilio global. Y he tenido la oportunidad de ver los líderes que han estado antes que yo en estas posiciones, y también en otros lugares, en otros países, en otras partes. Y les pregunto mucho sobre este tema de la transición, sobre si fue fácil, si fue difícil. Pregunto acerca de las emociones que ocurren alrededor de esto, tratando de equiparme a mí mismo para cuando lleguen las horas de entregar, de suceder, de que haya transición buena y saludable, que no me agarre eso sin entrenamiento, sin tener claridad de lo que debe ser importante. Y bueno, he oído los testimonios de los buenos casos, o sea, impresionantes, qué gracia, qué cuidado, qué compañerismo,
Cuando un líder deja a sus sucesores y les provee de todo lo necesario para que sigan adelante y vayan más allá de a donde han llegado. Qué emocionantes son esos testimonios. Escriben libros sobre esos testimonios. Y bueno, gloria a Dios por ellos y porque los he conocido y porque me han contado y porque los he leído. Le doy gloria a Dios. Pero también he escuchado de los que no son tan exitosos en la transición, de los que se aferran ahí a las posiciones, de los que no sueltan y le estorban a los nuevos líderes la oportunidad de seguir y llevar a estas organizaciones y cristianas organizaciones más allá de donde han llegado y cómo se vuelve esto un conflicto y una tensión tan fuerte. He escuchado esos testimonios, lamentablemente esos no sé, pues no los escriben mucho porque pues nadie quiere escribir esos casos tan tristes. Deberían escribir sobre eso un poco más, cambiando los nombres y eso para que no haya resentimientos, pero uno aprende también de eso, como la Biblia nos muestra los buenos casos y los casos que no fueron tan buenos. Pero en punto de todo eso, o sea, donde está el corazón de esto, de una buena transición o una mala transición, de un líder que pudo impartir poder a otros o de un líder que no lo logró, que no pudo dejarle un legado y un poder a otros, está el corazón del líder. O es seguro o es inseguro. Al final se traduce en esa simple pero muy, muy trascendente declaración. Un líder seguro es uno que le imparte poder a otros y los ayuda en su transición y los impulsa para ir más allá. Un líder inseguro es uno que no logra impartir poder a otros, les estorba y hasta les roba la oportunidad de ser impulsados más allá de donde han llegado juntos. Juan 13 dice así: Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente y luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Dios mío, ¿por qué Jesús pudo lavar los pies de los discípulos con tanta tranquilidad? Porque él sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que venía de Dios y que a Dios volvía. Ese es el versículo clave en Juan 13:3. Jesús sabía, estaba seguro. Él no tenía ninguna duda de quién era y quién lo había enviado y a dónde iría. Y servir en esta posición a los discípulos no le quitaría lo que él sabía. No le quitaría eso. Así que dio Jesús a conocer el corazón de un siervo cuando lavó los pies de los discípulos y eso lo habilitó para hacer esto. Un fuerte sentido de seguridad en su identidad. Así que los líderes que no están seguros de su identidad en Cristo, en algún momento sabotearán su liderazgo. Los líderes inseguros se convierten en su peor enemigo. No pueden no pueden compartir victorias o tristezas. Miremos entonces algunas de estas diferencias entre el líder seguro y el líder inseguro. Bueno, se enfoca en el servicio. El líder inseguro se enfoca en el título. El líder seguro saca fortaleza de la identidad. El inseguro saca fortaleza de la imagen, quiere ser visto. El líder seguro persigue servir a otros. El inseguro persigue posición con otros. El líder seguro quiere agregar valor a otros. El líder inseguro quiere obtener valor de otros. Así que, pues aquí en estos pocas líneas vemos grandes contrastes, ¿no? ¿Eres seguro? Pues te enfocas en el servicio.
Si estás enfocado en el título, en la posición, no, entonces te falta la seguridad. Y pues eso digamos, transmite, ¿no? A veces tú dices, no, es que yo soy el pastor, yo soy el líder, yo soy el gerente, yo soy el dueño, yo soy el profesor, yo soy el que sé, yo soy el científico. Bueno, pues sí, tienes la posición, pero si el énfasis está ahí, entonces la verdad está faltándote seguridad. Porque no importa en dónde estés, si te enfocas en el servicio, entonces demuestras que eres alguien seguro. El líder seguro pues se fortalece en su identidad. Sabes que el liderazgo es un lugar o es una actividad, o como podríamos decirlo mejor, pero el punto es que aquellos que están en las posiciones de liderazgo siempre van a ser atacados. O sea, siempre, siempre. Y van a ser criticados, atacados, va a haber una ola de murmuraciones, ocurren esas cosas, eso es normal en el liderazgo. Cuando una vez yo fui a hablar con mi pastor líder, recién me lanzaban a algo y le conté lo que decían y me pasaba, me dijo, bienvenido al ministerio, bienvenido al liderazgo. Y yo, ay, Dios mío, ¿cómo así que bienvenido? Sí, esto es. Eso es parte de liderar, o sea que no hay sorpresa en esto. Y bueno, usted lee la Biblia y pues no hay sorpresa en esto. En ninguna posición de liderazgo en el mundo hay sorpresa en que hay ataques. Pero ¿dónde va a estar tu fortaleza? Los líderes seguros lo sacan de su identidad, entienden quiénes son y ahí no los mueve nadie. En cambio, el líder inseguro pues está fortaleciendo es la imagen, la apariencia, quiere ser visto. Entonces, hay que hacer un nuevo video, hay que poner una nueva imagen, hay que hacer, porque su fortaleza está en la imagen, no tanto en su identidad. Y a veces, mira, es aquí adentro lo que nos va a dar la fortaleza, no lo que se presenta. El líder seguro pues persigue servir a otros, busca oportunidades de servir a otros. Más bien el inseguro busca las posiciones sobre otros. Y el líder seguro agrega valor. Es lo mejor. Hay personas con las que me encanta hablar, estar, me encanta, o sea, yo anhelo esas conversaciones, busco oportunidades de tener esos encuentros con algunos porque ellos le agregan valor a uno. Una charla corta y uno siente valor, enriquecimiento, aporte. Es maravilloso. Pero el líder inseguro más bien me trata de sacar, quiere sacar valor para ellos, quiere a costillas del otro tener como un valor. No, eso hay que cuidarlo. Por favor, líder, por favor, cristiano, busca, afírmate en la identidad que tienes segura en Cristo. Alcanza tu seguridad en Jesús. Que tu identidad y tu seguridad estén en Él. Que no dependas para tu seguridad e identidad ni de posiciones, ni de trabajos, ni de posesiones, ni de otras personas. Porque esta tierra está necesitando líderes seguros urgentemente. Y tú puedes ser uno de ellos. Anímate en esto. Bueno, ahora nos vamos al líder que Dios usa. Es uno que vive bajo la unción del Espíritu Santo. Este es otro de los temas claves que no se pueden dejar de mencionar como fundamentales en el liderazgo de un creyente en donde sea que se encuentre. Vive bajo la unción del Espíritu Santo. Esto es como el tema de la oración. Vive bajo la unción del Espíritu Santo. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos, himnos, canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5, 18 al 20. Es interesante esto de no se emborrachen con vino porque les arruinará la vida, en cambio sean llenos del Espíritu Santo.
Yo no sé por qué, pero el ser humano, o sea, esto ya lo explicarán aquellos que estudian mucho la antropología o la psicología cristiana, pero el ser humano a veces, pues en su búsqueda de tener satisfacción, eh, llenura, plenitud, emoción, comienza a explorar unos caminos muy extraños para obtener este tipo de satisfacción o plenitud en la vida. Esto de las borracheras con vino o el uso de ciertas sustancias o la dependencia de ciertas sensaciones a través del internet ahora y cosas así. Pero lo que no nos damos cuenta es que eso arruina la vida. En cambio, la llenura del Espíritu Santo no. Y bueno, una vez estábamos en un grupo de parejas cristianas. eh, es un grupito de comunión realmente. Hacemos unos grupos de comunión, no de estudio bíblico, no de oración, esto era de comunión. Entonces nos reunimos unas parejas cristianas y lo que hacíamos en esa reunión era conversar, jugar juntos, hablar. Luego al final orábamos unos por otros, pero el énfasis no era como un grupo de oración, sino de comunión, conocernos, pasarlo bien, como cristianos. Y en esa reunión invitaron a una pareja que venía para estar con nosotros y pues le dijeron que era un grupo de parejas, que éramos cristianos y entonces venía con unas prejuicios, como expectativas. Pensaba, decía, pero ¿qué van a hacer esos cristianos? Y bueno, pasamos como 2 horas o 3 horas, comimos juntos, jugamos, hablamos, nos conocimos. Y luego esta pareja al final de la noche dice, bueno, yo no pensé que los cristianos lo pasaran tan bien, disfrutaran tanto la vida y no consumieran ningún tipo de alcohol ni nada, porque en esa reunión eran pues puras gaseosas y agua y eso. Entonces no lo podía creer, no podía creer que había pasado 2 horas y media, casi tres, y que se le había ido el tiempo muy rápido y que lo había pasado tan rico. Quería que lo siguiéramos invitando a estas mismas reuniones. Ahí les dijimos, bueno, sí, el ambiente es muy, muy rico, pero tienes que saber que lo principal es Jesús en nuestras vidas. Le compartimos el testimonio de Jesús, entregó su vida a Cristo, comenzó a integrarse a la iglesia y disfrutaba muchísimo estos tiempos de comunión. De verdad que sí, porque los líderes ungidos tienen autoridad espiritual con otros, ven a Dios moverse constantemente en sus ministerios, tienen una vida que solo puede explicarse por lo sobrenatural de Dios en ellos, no dependen de otras cosas para mantener la plenitud y en sus vidas. Pero esto lo hace la unción del Espíritu Santo. Si perdemos esta unción, si dejamos esta dependencia del Espíritu Santo, entonces comenzamos a tener como alternativas o sustitutos y créame, nunca son buenos y nunca resultan bien. Entonces algunos derivan su plenitud de ver a la congregación y tenerla ahí cada domingo y cuando no está entonces se sienten que les falta algo. Algunos lo derivan del mucho activismo y entonces se desarrollan agendas muy fuertes para tener esta como contacto y plenitud en sus vidas. No, no son las agendas, no es la cantidad de seguidores o de creyentes en una iglesia, no es la cantidad de invitaciones que te pueden hacer a diferentes eventos cristianos. No, los líderes que viven bajo la unción realmente ven a Dios moverse, solo pueden explicar lo que pasa en sus vidas por lo sobrenatural de Dios. Tienen autoridad natural y espiritual sobre otras personas y tienen una plenitud en Dios, con o sin, pase o no pase, haya o no haya, están plenos en Cristo Jesús. Uno de los fundamentos de la vida y del liderazgo cristiano vive bajo la unción del Espíritu Santo. Y pues cada vez que puedas escuchar, aprender, oír el testimonio de otros que viven bajo la unción del Espíritu Santo, pues aprende sobre esto. Y bueno, también ya terminando, pues
El líder que Dios usa ha escogido ser un ejemplo antes de liderar a otros. Ha escogido ser un ejemplo antes de liderar a otros. No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanece, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo le decía esto a los corintios. Ellos le daban un énfasis muy grande a los dones espirituales, al poder, a las manifestaciones, a lo espectacular de Dios en medio de la congregación. Pero Pablo les está diciendo, mira, antes que ser tan emocionados por todo este poder, deberíamos poner un énfasis en la disciplina personal y en no quedar descalificados de la carrera porque no estamos poniendo las bases que son. He escogido ser un ejemplo antes que liderar a otros. Era la gran acusación o no, o reclamo, podríamos mejor decir, de Jesús a los líderes espirituales de su momento, a los fariseos. Ponen cargas tan pesadas que ustedes mismos ni siquiera son capaces de llevar. No, el líder que va a trascender, que va a dejar legado, que se va a dar a otros, es uno que primero es un ejemplo. Y por eso, pues, mira este diagramita aquí, la casa del líder. Se construye atendiendo principalmente a los fundamentos, a su carácter. Se está pues enfatizado en la santidad, en la integridad, y pues lo que se ve son como las habilidades y las destrezas, pero realmente su enfoque está es en los fundamentos que serían en este caso el carácter. Así que cuando buscamos liderar desde la apariencia, pues la tendencia es un liderazgo abusivo, ¿no? La Biblia menciona ejemplos. Uno de esos líderes abusivos era Diótrefes. Le encantaba esta posición, rechazaba a los líderes aprobados, desaprobaba la doctrina y los consejos de los apóstoles, acusaba injustamente y con una intención malintencionada o una actitud malintencionada a los líderes. Segregaba a los creyentes, los que no lo seguían entonces los expulsaba. Tenía mucho orgullo este Diótrefes y pues era sectario y no se dejaba enseñar. ¿Por qué llegó a semejante exhibición de abuso? Porque sencillamente quería liderar desde la apariencia y no desde el ejemplo y desde el carácter. Pablo también nos advierte que no caigamos el apóstol Pedro nos advierte que no caigamos en la tentación de abusar de la autoridad y nos dice, ahora pongo a Dios por testigo que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda. Pero eso no significó que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar juntos para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. Pedro, hablando de que no es desde el liderazgo abusivo ni el que quiere controlar o dominar, es desde el ejemplo, es desde la fe puesta en práctica que se puede observar que nosotros lideramos. Así que los mejores líderes son aquellos que mejor sirven, que no buscan como suplir sus propias necesidades, sino las de quienes están bajo su cuidado. Y bueno, en Filipenses 2, la historia de Jesús, el líder siervo. En Juan 13, Jesús lavando los pies. Usted tiene muchos ejemplos de este asunto. Así que podemos concluir diciendo por qué razones por las que un corazón de santidad es importante para los líderes. Al final, el carácter es una disciplina en la santidad. El liderazgo funciona con base a la confianza.
no hay confianza, muy difícil que te sigan. La santidad tiene un valor de alta influencia. No es la santidad algo que esté mencionándose en muchos lugares. A veces lo cambiamos por integridad o por otras palabras, pero la Biblia dice que es la santidad. Tiene un valor de alta influencia para destruir la tendencia a trabajar más duro por nuestra imagen que por nuestra santidad. O sea, si vas a trabajar duro, hazlo por ser santo, más que por mantener una imagen o una apariencia. Santidad significa vivir la verdad primero, antes que liderar a otros. Una personalidad carismática puede atraer gente, pero solo la santidad los mantendrá. La santidad es una victoria, no un don. Usted solo se convertirá en lo que se está convirtiendo ahora mismo. Hoy es importante. Esto no es para mañana. Si hoy hay algo que necesitas dejar, arrepentirte, confesar, pedir perdón, hoy debes hacer eso para que mañana empieces a ser otro tipo de líder o de persona. Los líderes están para vivir un estándar más alto que sus seguidores. Damos ejemplo y les llevamos a un estándar más alto. Así que la santidad es clave en el carácter, en el liderazgo, en la vida cristiana. Y a esto nos llamó Dios, nos da poder para esto. O sea, no solamente nos anima a la transformación, nos da poder para ser transformados. Cuando somos transformados por el poder que Dios nos da, entonces la adoración será algo natural en la vida de las personas. Y este es el modelo de liderazgo que vemos en la Biblia. Mira, se escriben libros, hay conferencias, tratados, todo el tiempo hay podcasts, hay conversación sobre liderazgo. Yo solamente quería tener como los puntos más básicos, más fundamentales y claves para ponernos en la misma página de lo que realmente más importa en el liderazgo. Y sobre esa, entonces ver, bueno, cómo lo hacemos, cómo escogemos, cómo reclutamos, cómo entrenamos, cómo le traspasamos, le impartimos a otros esta influencia, este liderazgo. Y de esa manera podemos hablar de influencia perdurable. Si nosotros tenemos vacíos en algunos de estos puntos, pues créame que esos vacíos se van a traspasar también a nuestra siguiente generación de líderes. Y que solo la gracia de Dios les ayude a llenar esos vacíos que se encuentran por ahí. Y de verdad cuesta más después como que tratar de ver cómo nos ponemos al día, cuando más bien hoy revisamos, hoy nos examinamos, hoy nos ponemos en la misma página, pedimos a Dios ayuda. Y entonces a la siguiente generación ya le pasamos algunos aspectos de nuestro liderazgo seguros, claros, claves, firmes. Y así veremos una iglesia de verdad influyendo y una tierra alcanzada para Cristo. No hay otra manera más rápida de hacer esto que trabajar nuestro liderazgo personal y traspasarle a otros estos principios claves de liderazgo. Así que solamente palabras finales de ánimo. No descuides la oración ni la dependencia del Espíritu Santo, y en esta manera veremos cómo la tierra es alcanzada para Cristo y una nueva generación liderando y haciendo las cosas para Cristo, y nosotros testigos de eso, que es lo mejor, testigos con gozo, con alabanza de que Dios sigue adelante alcanzando esta tierra para su gloria y con un destino, ¿no? Un destino claro hacia la eternidad a su lado. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por este tiempo juntos. Muy bueno este cimiento. Realmente yo creo que es Ujú. o sea, es que el estándar es alto. Y yo miro mi vida, yo miro mi vida a través de los años y digo, bueno, yo no he tenido el estándar tan alto toda la vida, o sea, ni todavía, ahí voy en un proceso, ¿no? Y es el proceso de la santidad. Pero yo creo que cuando usted hablaba, yo pienso en pastores, pienso en mi vida como madre, y digo, yo creo que una cosa muy clave es cuando uno
permite que vean el proceso de cambio. Cuando un líder puede permitir que yo puedo hablar de mis pastores, yo puedo decir, yo veo cambio. Y cuando yo veo cambio en el liderazgo que siguen creciendo, digo, tengo esperanza, ¿sí? Porque no los conocí, digamos, ya terminados, a ninguno. Yo no he estado terminada, todavía falta mucho, pero la esperanza de que hay cambio. Entonces, cualquier joven y cualquier otra persona puede decir, bueno, yo puedo y sé que puedo seguir creciendo y puedo seguir cambiando, ¿no? Porque es la obra de Dios en nuestras vidas, pero comienza con esa semilla que comienza de seguir a Cristo, ¿no? Y la tendencia hacia el crecimiento es más clave que ya como el estado de perfección. O sea, admiro mucho de mis líderes que pudieron reconocer dónde estaban a veces fallando y cómo se dirigían hacia una mejor manera de presentarse. Y eso decía, bueno, eso es lo admirable, esa tendencia es lo bueno, no que se quedan ahí y defienden una posición y a veces unas posiciones de abuso y las defienden porque quieren es como la posición. Entonces ahí uno dice, no, esa tendencia no es la que yo quisiera en mi vida. Yo tengo muchas notas. Nos dejaste con muchas cosas de qué pensar, reflexionar y perseguir el desarrollo de estos conceptos que nos has dado. Todo lo que dijiste, quizás lo podamos resumir en lo que Pablo les escribe a los ancianos de Éfeso, cuando en Hechos 20:28, cuando dice, mirad por vosotros mismos. Y es de lo que tú estabas hablando. Es mirad vuestro corazón, mirad vuestras intenciones, tus actitudes, tu carácter, todas estas cosas. Y luego dice, y por el rebaño que Dios ha puesto bajo tu cuidado. Entonces, es primero, no es que Dios nos está pidiendo que seamos egoístas al mirar por nosotros mismos, es dejar que Dios obre en nosotros primero, lo que hablabas de ser ejemplos, para entonces poder servir al rebaño de una manera eficiente, eficaz, de una manera según la voluntad de Dios y no lo que nosotros solamente, lo que nosotros pensamos. Es del carácter, obviamente, del cambio del corazón, de la voluntad de Dios, de la oración, de estudiar la palabra de Dios. O sea, todo esto tiene tantas implicaciones que necesitamos tomar tiempo para desarrollar cada una de ellas en nuestra propia vida personal. La voluntad de Dios, algo que es tan importante para la vida del ministro, del líder, como de la iglesia. Y la voluntad de Dios no es solamente en cuanto a qué es lo que Dios quiere que yo haga, en cuanto a servicio, pero quién quiere Dios hacer de mi vida, qué es lo que Dios quiere hacer de mi vida. Mencionaste Romanos 12, de conocer la voluntad de Dios que es perfecta, que es aceptable. Y todo el capítulo, en mi entendimiento, si leemos todo el capítulo de una sentada, vemos la progresión de Pablo. Habla de no de ser transformados, ser renovados, no a este mundo, pero a que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como es en el cielo. Habla de ser humildes, que nadie piense más de sí mismo de lo que debe ser. Luego, el servicio al cuerpo de Cristo con los diferentes dones, hacerlo en humildad. Después del versículos 9 al 21, son las relaciones personales. Y esa es la voluntad de Dios, que es buena, aceptable y perfecta. Todo lo que nos habla del versículo 9 al 21, de estar en paz unos con otros, de amar a aquellos que persiguen, no los maldigan, estar en paz, en cuanto a ti depende estar en paz con todos los hombres, en fin, toda esta serie de cosas, no solamente como una conformación de conducta, pero es que sale del corazón y Romanos, él mismo lo dice,
todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como, como si lo estuvieras haciendo para el Señor. Lo estás haciendo para el Señor. Entonces, primero es mirar por nosotros mismos, nos dice Dios, qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas para entonces poder compartir con otros y siendo ejemplos, como tú lo mencionaste. Es mucha riqueza en todo esto que has compartido, Arturo. Muchas gracias. Y espero que, ojalá, que todos hayamos podido tomar algunas notas y darle un seguimiento a nuestra vida personal de todo esto que nos has hablado en esta noche. Gracias. Ok, no, pastor, a ti, gracias. Y bueno, fui muy bendecido con el libro Pastores según el corazón de Dios, también para mostrar que hay una tentación y hay una oportunidad de no hacerlo bien si nosotros no estamos como bien examinándonos profundamente. Pastor Humberto escribió este libro, Pastores según el corazón de Dios, muy inspirador, muy bueno y bueno, habla claramente de todos los peligros también y las advertencias. Que Dios nos ayude. Como Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso, sí, tenemos que nosotros cuidar de nosotros mismos si queremos ver una nueva generación de líderes creciendo y de verdad haciendo la obra de Dios de una forma maravillosa para estos tiempos. Pues nosotros tenemos una responsabilidad y es cuidarnos y traspasarles a ellos lo que sí es verdad, lo que sí es bueno, lo que sí vale la pena afianzar. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Arturo. Muy, muy, muy buena. Y yo creo que una recomendación es para todos es poder guardar estos títulos, estos temas y esos versículos, de pronto escribirlos, ponerlos en la pared, memorizar palabra. Yo creo que Dios nos está llamando a memorizar y a guardar su palabra en nuestros corazones y seguir creciendo, permitirnos seguir creciendo en nuestro carácter, seguir creciendo en santidad. Muy bien el trabajo que hizo Pastor Arturo y muchas gracias. Entonces nos vemos la próxima sesión y les recordamos, suscríbase a nuestra página de YouTube. Si esta conferencia ha sido de bendición, compártala con otras personas. También les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales y, y sigamos compartiendo la palabra de Dios. Y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.